Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with... Bien, ese monolito blanco que estáis viendo ahí es el que marca, según los expertos, claro, el centro geodésico, centro continental de Portugal, ¿no? Digo geodésico porque abajo estaba marcado como centro geodésico. Así que nada, vamos a parar, vamos a verlo y de paso pues grabaremos un poco de las vistas desde ahí arriba, que tiene que ser impresionante. Así que venga, vamos. Bueno, os voy a enseñar un poco las vistas que hay aquí en el Alto de Merrica. Este es justo el vértice geodésico de Portugal. Todo esto es lo que se ve aquí arriba, ¿vale? Fijaros. Esto es una visión de 180 grados del Centro Geodésico de Portugal, ¿eh? Nos vamos a ir de aquí y ya vamos a tirar para Abrantes, que es donde vamos a dormir, ¿vale? Nos vamos para Abrantes, ¿eh? Es donde vamos a dormir hoy. Ayer dormimos al lado del Duero y hoy nos toca dormir al lado del Tajo, ¿no? El Tejo, que llaman aquí en Portugal, ¿no? Nada, Abrantes es un municipio de 18.000 habitantes. Destaca porque tiene un castillito ahí en una colina a un lado del río. Y bueno, nada, descansaremos allí y estamos deseando llegar porque, bueno, nos ha cogido una racha de calor agobiante y bueno, a ver si no va a tener piscinita donde nos alojamos, pero una buena ducha nos vamos a dar. Así que venga, vámonos. Bueno, aquí es donde nos hemos alojado hoy. Bueno, donde nos vamos a alojar. Esta se llama Dona Amelia. Pertenecía a un matrimonio, a un señor que no tuvo herederos, adoptó una hija, tampoco tuvo herederos, al final lo donó a la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia se lo ha alquilado a un matrimonio y la ha convertido como en habitación. Oye, está muy bien, os lo recomiendo, ¿eh? Tiene parking vigilado, no techado, pero vigilado en la parte interior para las motos, y las habitaciones están antiguas, pero con muy buena pinta, reformado. Dona Amelia en Abrantes. Si alguien se queda en Abrantes, os lo recomiendo, ¿eh? Ahora mismo son las 7:30 de la Portuguesa y es lo que vemos desde la ventana de la habitación. Así que vamos a preparar las bolsas y allí está la moto. Bueno, bien, iniciamos una nueva etapa. Hoy nos vamos desde Abrantes, que es donde estamos ahora mismo, hasta Faro. Probablemente duerma un poco antes de Faro porque, bueno, por problemas de alojamiento, pero la etapa hoy es de Abrantes a Faro. Y allí estábamos en el río Duero, y estamos en el río Tejo, el Tajo, el río que nace en España, concretamente en Teruel, y acaba en Portugal, concretamente en Lisboa, ¿no? Lo que vemos allí es el puente de la Nacional 2, ¿eh? Hace una temperatura estupenda, son ahora mismo las 8:30 de la mañana y vamos a tirar ya entonces para Faro, ¿vale? Como os he dicho, la etapa hoy es Abrantes Faro, pero bueno, igual dormimos un poco antes y aún no sé yo si iré hoy hasta Faro o igual mañana por la mañana.
Nos vamos para Faro, tenemos 344 kilómetros exactamente por delante, el tiempo meteorológico es excelente, quizá demasiado excelente, por lo que creo que va a hacer también mucha calor, así que nada, esperamos tener un buen día de ruta, vámonos. Bien, estamos próximos, muy cerca ya de entrar en el Alentejo, ¿no? Otra zona de Portugal. Y nada, como veis, todo esto por aquí son alcornoques, no sé si lo estáis viendo. A muchos ya le han quitado la corteza, fijaros en estos. Y nada, Portugal es uno de los mayores productores de corcho del mundo, ¿no? Precisamente salen de aquí, de toda esta zona, que les quitan la corteza. Esos son restos del corcho, ¿no? de la corteza, ¿no? Le quitan la corteza cada 9 años y bueno, de ahí fabrican las planchas de corcho que utilizamos todos nosotros. Así que nada, todo esto no son alcornoques, como veis, ¿no? Pero bueno, yo creo que son pinos, ¿no? Ya recta, esto parece el Cañón del Colorado, por lo menos, ¿no? O la ruta 67 de Estados Unidos. Pues parece, pero sin cañón, con arbolitos. Agua, todo o ano. No sé cómo tomarme yo eso, ¿eh? Agua, todo o ano. Vaya nombrecito para un pueblo. Todo o ano. Bueno, por aquí hay que hacer una parada, ¿eh? Por aquí hay que hacer una parada. Qué sitio más bonito. Mirad qué resorts hay por aquí. Es una bufeira. Qué pasada, ¿no? Qué pasada. Bueno, he querido parar aquí para que veáis. Esta es una albufeira para abastecerse de agua. Se hizo en los años 50 y la misión esa era, como hemos dicho antes, abastecerse de agua a esta zona de Portugal. Pero bueno, con el tiempo la han ido reconvirtiendo y la han convertido en un paraíso de deportes náuticos y está llena de resort como el que hemos visto antes cuando he pasado. He dado la vuelta allí porque me pareció interesante grabar esto, ¿no? Y bueno, esto es un paraíso de silencio, de pajaritos y lo único que altera son el ruido de los coches cuando pasan. Ahí veis, aguas limpias, claras, deportes náuticos, playitas y resorts. Es lo único que hay por aquí, ¿vale? Y esto por donde estamos es la Nacional 2, claro. Por aquí pasa la Nacional 2. Así que nada, seguimos, que nos quedan unos cuantos kilómetros. No sé si os habéis fijado, pero en los pueblos estos son blancos y azules todos, mirad, blancos y azules. Pintan las casas de blanco y abajo, como si fueran los zócalos, van todos en azul. Ya he pasado por varias, yo no sé si será costumbre. Bueno, aquí hay una blanca y beige. No sé si será costumbre o típico. Pero ya hemos pasado por varios que la casa están todas en blanco
y la parte de abajo, o incluso rodeando las puertas, está en color azul. ¿No ves? Vamos a fijarnos en el siguiente, pero hemos pasado ya en varios pueblos que es así, ¿eh? Bueno, he parado aquí, vamos a poner una pegatina de Ferrol al Mundo en Moto. Estamos en el kilómetro 500 de la carretera nacional 2 en dirección Faro y como es un número emblemático vamos a aprovechar en este mural que ya tienen para esto. Aquí vamos a poner la pegatina de Ferrol al Mundo en Moto, ¿vale? Así queda constancia de nuestro canal de YouTube y continuamos con la Nacional 2 hacia Faro. Así que vámonos, seguimos. Bueno, voy pensando ya en parar en algún chiringuito de estas del Alentejo de carretera para refrescarme un poco, ¿vale? O sea que el primer chiringuito que encuentras es un poco a la sombrita y cómodo, voy a hacer una paradita. Bueno, estamos en Torrao. Hemos encontrado al final un chiringuito para parar a tomar algo, porque ya estábamos secos. Y nada, vamos a disfrutar de la paz de este pueblo. Y nada, bueno, pues se ven que este fin de semana son las fiestas de Portugal, así que por eso está un poco adornado el pueblo. Hemos acabado el Pisco Labis y nada, seguimos nuestra ruta. Me encantan estas carreteras, estas carreteras que tienen estos árboles aquí pegados que te cierran, ¿no? Que te hacen como una visión de túnel y te van cerrando la carretera, es una maravilla, ¿eh? Te baja unos cuantos grados la temperatura y te da un frescor impresionante, ¿eh? Me encanta. Ya he pasado por varios sitios así, es una maravilla. Y nada, pues nada, calculo que dentro de 1 hora y media por ahí pararemos a comer y después seguimos ruta para el sur. El alojamiento lo tenemos unos 15 kilómetros antes de llegar a Faro, tomaremos posesión del alojamiento y nos iremos a Faro y allí pues nada, pues buscaremos el lugar donde está la rotonda, donde está el mojón kilométrico que acaba ahí la ruta y damos por finalizada la ruta, ¿vale? Y a continuación pues es mi intención visitar el Motoclub Faro, que es uno de los mejores motoclubs que hay en Europa y que organiza la mejor, yo creo, concentración de verano de Europa, ¿no? Entonces pues nada, ahí continuamos y aguantando el calor, seguimos. Bueno, vamos aquí acompañados por 3 moteros. A ver de dónde son. Portugueses, ¿no? No, son españoles, Bueno, ponme. Estamos saliendo de Castroverde, ahí hemos comido ese pueblecito a la izquierda que estáis viendo y nada, el restaurante no lo puedo mostrar porque ya hemos salido, pero no os perdís nada, normalito, bueno, tampoco en estos viajes no exijo mucho, pero normalito, del montón. Y nada, esta es tierra de secano, como estáis viendo, el amarillo
El verde se ha acabado y ahora predomina el amarillo. Estamos entrando en Almodóvar, otro de los pueblos por donde pasa la Nacional 2, y Dios mío, qué calor, no se ve, aquí no se ve ni un alma por las calles, pero es que no me extraña, está todo el mundo encerrado en sus casas y nada, con aire acondicionado el que lo tenga y los que no, pues nada, con todo bien cerrado. Aquí hay un señor con una botella en la mano, como no podía ser de otra manera, pero bueno, los demás... Ya veis, no se ve a nadie y todas las ventanas cerradas, las persianas, para que no entre ni un pequeño resquicio de aire caliente. Así que nada, aquí encerrados y nosotros pasando calor. Entrada y salida de motos, conduzca con cuidado. Entrada y salida de motos, aquí va el circuito, a ver. Centro hípico. Pues será entrada y salida de caballos, ¿no? No de motos. Pero allí ponía entrada y salida de motos. Bueno, corramos un tupido velo sobre este comentario. Vete a saber lo que he leído yo. Si ya confundo un caballo con una moto, es que ya estoy muy mal. El calor me está afectando. Pero ves, ahí pone motos también, o sea que no he leído mal, he leído bien, ¿eh? A mí ya me parecía. Faro 74. Nos aproximamos al final de esta aventura. Al final, cuando estemos allí, os daré mis conclusiones de lo que opino de esta ruta que también venden los portugueses. Pero bueno, aquí cada uno hace su trabajo y hace su labor. Ellos venden lo suyo y ya está, hacen bien. Estamos saliendo de Alentejo ya, estamos en dirección del Algarve, vamos a entrar en el Algarve. Y nada, ya nos queda menos, cada vez estamos más cerca de nuestra meta. Algarve. Alguien se tomó la molestia de contar las curvas y parece ser que hay 365 curvas, ¿no? A partir de ahora. Bien, pues nada, una por cada día del año parece ser, ¿no? Venga, vamos que ya queda menos. Bien, Faro, 1 kilómetro, ahí lo estáis viendo, nos quedan 1000 metros exactamente para llegar, entonces vamos a aprovechar este momento zen que tenemos aquí, atardecer, vamos a poca velocidad con la moto, disfrutando un poquito así del camino, ¿no? Para hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo que hemos hecho durante estos 3 días, ¿no? Entonces, bien, lo tienen muy bien montado, ellos lo han hecho muy bien y lo han organizado muy bien. Hay muchísima información de la ruta
tienen casetas de información por el camino, los ayuntamientos colaboran mucho, los restaurantes colaboran mucho, te dan toda la información que quieres, económicamente sale bien, la gasolina está al precio que está y eso es irremediable, pero que usted que está ahora mismo más o menos como en España, siempre estuvo más cara en Portugal que en España y ahora mismo con el subidón que tenemos nosotros está más o menos igual. Pero bueno, de los demás aspectos sale bastante bien. El trekking hay que llevarlo, porque si no la vas a dejar, no te vas a perder, pero bueno, te vas a salir de lo que es la Nacional 2. Entonces lo mejor es grabar el tracking y llevarlo siempre en el GPS. Y bueno, por lo demás vale la pena hacerla. Conocemos el interior de Portugal, no estamos acostumbrados a la costa, zonas de playa, todo eso es otra manera de conocer un país, ¿no? Meterse en el interior y ver los pueblecitos, ¿no? Y nada, bien, vale la pena. Como a la gente que le gusta el turismo en moto, pues es una ruta que tarde o temprano hay que hacer y nada, pues ya lo hemos hecho. Así que nada, a ver si llegamos y liquidamos esta ruta. Wow, nos ha cogido un poco de sorpresa, pero aquí esta es la meta, hemos llegado, el fin de la ruta. Bueno, aquí estamos, kilómetro 738, Estrada Nacional 2, Chaves Faro. Hemos llegado y reto conseguido. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be